Diagnóstico de hipogonadismo en equinos, siempre, como habíamos hablado en esta especie, la pubertad empieza lo más tarde, ¿no es cierto? ¿A qué edad empezaba la pubertad? 12 meses, al año recién, ¿no es cierto? Entonces yo puedo recién ver si este tipo de pacientes tiene hipogonadismo a los 2 o 3 años, porque el crecimiento es brutal, toda la parte de la pubertad va a ir asociada entre los 12 a los 24 meses, o sea, hasta los 2 años recién completan todo el desarrollo completo a nivel de los órganos sexuales, ¿sí? Pero muchos de estos machos pueden tener hipogonadismo, pero el líbido va a estar normal, ¿sí? Es decir, son caballos que tienen buen líbido, pero lastimosamente son infértiles, ¿ya? Porque si yo tengo un hipogonadismo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la calidad espermática? Baja o nula, no me va a servir. Obviamente si tienes el líbido normal, pero hace la monta, todo en general, pero si no tengo un buen esperma, pues obviamente no va a haber fertilidad, ¿ya? Entonces ahí que voy a tener oligospermia, ¿qué sería? O azospermia, que son términos también que deben saber y entender. Oligospermia. Estamos hablando de la calidad espermática. Oligo, ¿qué es? Más, menos. Menos es la disminución, ¿no es cierto? Y azospermia, Que no hay. ausencia completa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en la palpación escrotal, de manera general, ¿qué tenemos que ver? Forma y tamaño, ¿sí? En las diferentes especies también deben valorar esta parte, ¿no es cierto? Todo lo que ya vimos, dependiendo de la especie, ¿sí? La consistencia, si es firme, es elástica, sería como la consistencia normal que deberían tener el escroto y la parte de los testículos. Si yo tengo tumefacción, está más dura, más aumentada, lo más probable es que tenga orquitis. Y si tengo un hidrocelio, va a estar más blanda, más turgente, ¿sí? La superficie debe ser lisa, como les dije, rugosa va a ser más en seniles. La movilidad, siempre los testículos deben ser móviles. Si no tengo movilidad de algún testículo, puede haber alguna patología o puedo tener una neoplasia, ¿sí? ¿Qué tal si está aumentado de tamaño, está dura y ya no hay movilidad? Lo más probable es que uno, en términos diferenciales, puede ser orquitis. Si el aumento de tamaño es de manera irregular, me voy pensando más en que puede ser una neoplasia, ¿sí? Y la sensibilidad, obviamente cuando hay dolor, lo más probable es que este paciente esté teniendo orquitis, epididimitis, cualquier tipo de inflamación, ¿ya? Y también en especies mayores se hace el perímetro escrotal, ¿sí? Entonces se mide en todos los ejes el escroto, ¿ya? Se mide la longitud, el alto y el ancho, ¿sí? Pueden hacer con una cinta métrica o así con un flexímetro también, que les podría servir. Normalmente se recomienda que se hagan sementales mayores a 4 años y este va a ser el rango normal que debería tener. Pero ¿para qué me sirve este perímetro escrotal? O no, para saber el volumen testicular que saco con esta fórmula. Este va a ser la constante, multiplico la altura, la longitud y el ancho, pero esto también me sirve para saber qué producción diaria de esperma aproximadamente podría tener de ese animal, ¿ya? Y se hace con esta fórmula, ¿sí? Entonces aquí es la constante, multiplico por el volumen del testículo derecho más el volumen del testículo izquierdo y con esta otra constante. Y ahí obtendré como una producción diaria de esperma promedio para ver, ¿sí? ¿Qué me serviría? O sea, eso más es el tema de producción, si es que quieren hacer algo más tecnificado, eso, ¿ya? Ahora hablando del prepucio y el pene, el prepucio siempre tiene dos caras, la cara externa que está conformada por la parte de la piel y la interna que es la mucosa prepucial, ¿no es cierto? ¿Qué evaluamos en la parte cuando ya valoramos el pene y el prepucio? En especial de la parte del prepucio, el color, el estado de la piel,
la temperatura, el momento que yo palpo, saber si está caliente, normal, la forma, el volumen, la abertura prepucial. ¿Por qué me sirve la abertura prepucial? Para revisar. ¿Qué alteraciones puedo encontrar con respecto a la abertura prepucial? Y hay dos términos que se utilizan normalmente. La abertura prepucial me sirve para que el pene salga, ¿no es cierto? Si no puede salir el pene, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Negado? Ya. Bueno, ahí vamos a hablar a ver si este paciente no tiene fimosis o parafimosis. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante con imágenes. Tengo que revisar si no tiene heridas, si no hay desviaciones. Esto es importante en los toros, que no haya desviaciones del pene. ¿Sí? Es un factor importante que revisan para el momento de las montas. Si hay prurito, si hay flujo. ¿Cómo es el flujo normal? ¿Cómo se llama el flujo normal que tienen en el pene? El flujo normal, las secreciones que tiene normal a nivel del pene en el prepucio, que ayuda como protección. ¿Cómo se llama? Y que han visto entonces los animalitos, esa medio amarillito, verdoso. No. Esmegma, muy bien, ¿sí? Eso tienen que revisar. ¿Y qué es el esmegma? Pues es un acúmulo de glándulas sebáceas y sudoríparas prepuciales, ¿cierto? Que también vienen acompañadas con células epiteliales que están descamadas, ¿ya? Normalmente el color va a ser gris claro, gris oscuro, medio amarillo, verdoso, ¿sí? Tiene un poquito de olor, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Normalmente eso, el esmegma ayuda como una secreción de protección en la parte del pene, ¿sí? Pero normalmente se debería eliminar, y de hecho cada animalito como que se limpia de manera general. Si yo empiezo a tener un acúmulo excesivo de esmegma en el área del pene y el prepucio, lo más probable es que llegue a tener una balanopostitis, ¿sí? Va a ser la complicación más común porque exista acumulación de esmegma de manera patológica, ¿sí? Si se queda mucho tiempo ese líquido, que puede haber una sobreproducción de bacterias y eso le va a llegar a generar una balanopostitis, ¿ya? Entonces en bovinos y equinos se puede revisar el pene durante la monta, ¿sí? Además de valorar la conducta sexual y la erección, ya se puede revisar cómo está, ¿no es cierto? Entonces ahí se revisa la mucosa, si está rosadita, si no hay presencia de neoplasias, ¿sí? Eso es importante. Y dentro de esto, las tres cosas principales que se valoran: la mucosa prepucial, el glande y el orificio uretral, ¿ya? Es muy importante que el momento que se vaya a revisar, no vamos a hacer esto, ¿ya? No van a tener así el pene, no pueden, porque va a generar una hiperemia, ¿sí? Pasiva en esa zona. Entonces ustedes van a tenerle así un buen rato y van a ver que toda esta parte de acá va a estar más congestionada, ¿no? Van a decir, no, algo le está pasando. Y no, pues solo porque estoy teniendo así. Entonces deben ser sutiles el momento de que vayan a valorar la parte del pene, ¿no? En el perro se debe hacer una retracción monomanual o bimanual. Yo no puedo monomanual, bimanual, ¿sí? El paciente debe estar en el cúbito lateral, se retrae por lo general hasta el bulbo peniano para poder hacer una valoración completa del pene, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen, me gustó de la imagen que estaba bien retraído, pero ¿qué está mal en esta imagen? No tiene guantes, ¿no es cierto? Está en intemperie, ¿ya? Esto está mal, pero así es como ustedes deben retraer para hacer una buena valoración del pene en un perro, hasta por debajo de la base del bulbo peniano. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer así la valoración? ¿Por qué no solo le hago hasta aquí, no? No, ¿por qué? Ya. Y
importante, aquí dice descartar tumor de sticker. ¿Cuál es el tumor de sticker? ¿Cuál es el tumor de sticker? ¿Han escuchado? Porque no se pega. ¿Seguros? El tumor de sticker es el nombre o la sinonimia del TBT. Entonces también se lo conoce como tumor de sticker. ¿El TBT? Ajá. ¿Por qué se le dice así? ¿Y por qué creen que se le Porque denomina? se pega. Ajá, sí, exactamente. Se le llama así porque es fácil que se transmita. Y si ustedes, no sé si alguna vez ustedes han visto TBT, son en forma de coliflor, pero son muy frágiles, salen. Ustedes hacen una palpación y como que se desprenden fácilmente, ¿sí? Entonces, como un sticker, si por A o B, por eso es fácilmente que otros perros puedan tener TBT a nivel nasal, ¿sí? Porque huelen a la hembra quizás, entonces fácilmente que se pegue en otras áreas, ¿ya? También hay tumor, el TBT que es cutáneo, no es tan común, pero se puede dar, pero es como la sinonimia, ¿no? ¿Y por qué es importante revisar la parte del bulbo peniano? Porque si yo quiero hacer un descarte, que es la enfermedad más común en la parte de los perros, el tumor o el TBT siempre va a estar más en esta zona, justo en la base. Aquí es donde voy a ver más. Las primeras lesiones siempre van a estar acá. Hay casos donde quizás empiezan las lesiones justo en la parte más proximal, ¿sí? Pero normalmente siempre van a estar en la base, en la parte del bulbo peniano, ¿ya? Entonces, pues es importante la retracción total del pene, ¿ya? En felinos se puede hacer la retracción bimanual, ¿sí? El paciente también puede estar en decúbito lateral, que es importante observar las espinas córneas que tiene el pene de los gatos. En un gato castrado, ¿cómo van a estar las espinas córneas? Iguales, prominentes, disminuidas. Disminuidas, muy bien, es por la carga hormonal, ¿no es cierto? Y normalmente una de las patologías más comunes que tienen los gatos es que se obstruyan a nivel uretral, ¿sí? Entonces, siempre cuando ya empiezo a tener una obstrucción uretral en estos pacientes, el momento que yo empiezo a valorar el pene, voy a ver que empieza a tener, que dentro de la forma, la mucosa como está, voy a tener un hematoma peniano, ¿sí? O sea, va a estar más rojito, voy a tener como pequeñas petequias alrededor del pene. Entonces, asociado con la clínica, la anamnesis y todo lo que haga, pues puedo confirmar que ese paciente está obstruido. Y esto va a ser como una de las características asociadas que voy a encontrar. Si veo que el pene de ese paciente es muy chiquitito, ya no tiene espinas córneas, obviamente porque está castrado, tengo presencia de hematomas penianos, tengo petequias alrededor, ya lo más probable es que ese paciente que vino con disuria o algo esté próximo a obstruirse, ¿ya? Entonces todo esto tiene un significado. Todo lo que ustedes encuentren tienen que asociarlo, ¿ya? Ahora, las alteraciones del prepucio y el pene es lo que habíamos hablado. La fimosis es la estenosis en la abertura prepucial, ¿sí? Entonces, no puede salir el pene en la fimosis, ¿ya? ¿Sí? Normalmente esto se da de manera congénita, ¿sí? O también es de manera adquirida por edemas. Y normalmente vamos a ver estos casos en esos pacientes que se masturban y que se pasan lamiendo el pene, ¿sí? Que tienen, ¿cómo se llamaba el término? A esos pacientes que tienen el líbido sexual aumentado. Sí, pero otra palabra. Satiriasis, ¿no es cierto? Entonces los pacientes que tienen satiriasis tienen mayor probabilidad de que lleguen a consulta por fimosis, por edema. Y siempre llegan así. Miren, esta es la parte del uretra, sí, el orificio uretral.
la parte del glande, miren cómo está inflamado y matizado. Son estos perros que estuvieron 3 horas ahí con la almohada, ¿sí? Y se generó un edema, o que estuvieron lamiéndose constantemente más de 1 hora y se generó un edema, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo en este paciente? Balanitis, obviamente, y también tengo postitis, que es inflamación del prepucio, ¿no es cierto? También yo puedo tener fimosis cuando tengo quizás una retracción cicatrizal, se lesionó la parte del prepucio, obviamente generó tejido cicatrizal y la abertura prepucial pues se hizo más pequeñita, ¿ya? Y obviamente en estos perros lo que más tenemos es balanopostitis, ¿ya? Entonces, aquí en estos casos se debe manejar de manera adecuada a estos pacientes, poner gelcito para lubricar la zona, porque obviamente si yo dejo este tejido expuesto hasta que desinflame, puedo tener necrosis también. Entonces es muy importante humedecer esa zona, tratar de, en lo que se pueda, poner en su posición normal y que de ahí al pasar las horas ya se vaya controlando el edema. Eso, ¿ya? Bueno, este es parafimosis, escrito mal. Parafimosis. Parafimosis es este, ¿no? La parafimosis es la incapacidad, en cambio, de regresar a su posición normal.